Paso a continuación a hablar de los elementos interiores que circundaba la muralla. Comenzaré por la plaza de armas, es el corazón de la Alcazaba. Se trata de una pequeña ciudad donde se concentraba la vida cotidiana de los soldados. Aquí se encontrarían las casas, almacenes, talleres. Gracias a las excavaciones arqueológicas se han sacado a la luz las antiguas viviendas de los soldados nazaríes, así que ahora podemos imaginar cómo vivían. Este espacio servía como punto de encuentro y entrenamiento, y también como lugar de descanso para los guerreros que protegían a la ciudad. Y como toda ciudad contaba con un aljibe que suministraba el agua para las necesidades de la población. Y unos baños de los que se han encontrado restos al pie de la Torre de la Vela. Los soldados que vivían en la Alcazaba y las familias de estos, dada la limitación de espacio disponible, pertenecerían a los oficiales mientras que la tropa lo harían en los barrios periféricos, fuera de la Alcazaba, como el Albaicín. También estaba la mezquita de la Alcazaba, un centro espiritual esencial para los soldados que vivían y trabajaban en la fortaleza. Con la conquista cristiana, fue destruida, y en su lugar se construyeron otros elementos. Este espacio fue testigo de una transición clave, el cambio de poder entre dos culturas y religiones. Los restos de las viviendas y la antigua mezquita que se encontraban en esta plaza reflejan una estructura ordenada, pensada para la organización y el flujo de la vida militar. Dentro de la explanada de las armas se encuentra el barrio castrense. Las casas de planta rectangular simple solían tener una estructura sencilla y compacta, con una o dos estancias principales. Esto permitía maximizar el espacio dentro de la fortaleza. Las viviendas estaban construidas con materiales económicos y disponibles en la zona, como ladrillo, adobe, madera y piedra. Estas estructuras estaban diseñadas para ser robustas y prácticas. Algunas de las casas contaban con un pequeño patio o un espacio exterior compartido que funcionaba como área de trabajo o convivencia. En muchos casos, estas zonas tenían aljibes o acceso al sistema de agua para las necesidades cotidianas. Las estancias servían para múltiples propósitos: dormitorio, cocina y espacio para almacenar armas o utensilios. Generalmente no había una separación estricta de funciones. Las letrinas solían estar situadas en un espacio exterior adyacente a la casa o integradas discretamente en el interior, especialmente si la vivienda compartía un patio común. Esto ayudaba a gestionar los desechos de forma más higiénica. Eran simples agujeros en el suelo, a veces con una estructura de ladrillo o piedra que los delimitaba. Para mayor comodidad, podían incluir una base elevada de madera o piedra con un orificio. Muchas de estas letrinas aprovechaban los sistemas de agua y alcantarillado básicos que existían en la Alhambra. El agua del sistema de acequias ayudaba a limpiar los residuos, evitando malos olores y acumulación de desechos. Los restos orgánicos podían emplearse como abono en zonas agrícolas cercanas. En muchos casos, las letrinas no eran privadas, varios soldados y sus familias compartían las instalaciones, algo habitual en los espacios militares de la época. Eran rudimentarias pero funcionales, incorporando soluciones prácticas adaptadas a las limitaciones del entorno. Su diseño sirve de ejemplo del ingenio para mantener la higiene en una fortaleza en pleno funcionamiento. Los techos de estas casas solían ser planos, construidos con vigas de madera y recubiertos de argamasa, aprovechados como espacios para secar alimentos o almacenar materiales. Las casas estaban alineadas en torno a pequeñas calles o pasajes dentro de la Alcazaba. Esto facilitaba la organización militar y la defensa, permitiendo un rápido acceso a los puntos estratégicos de vigilancia como la Torre de la Vela. En resumen, las casas de los soldados de la Alcazaba eran ejemplos de una arquitectura funcional, diseñada para cubrir las necesidades básicas de la vida militar dentro de una fortaleza. Aunque sobrias, reflejan una manera eficiente de aprovechar el espacio dentro de un entorno de alta seguridad. Paso ahora a analizar los elementos exteriores que rodean la Alcazaba. Comienzo por los jardines de la Darbe, que fueron diseñados en tiempos modernos, pero que respetan la disposición original y representan la búsqueda de armonía entre la naturaleza y la arquitectura islámica. Los colores verdes y la disposición de los senderos, aunque no originales, logran evocar el estilo de los jardines nazaríes, que buscaban un equilibrio visual con la arquitectura. Entre los elementos más destacados de esta zona destaca el pilar del jardín de la Darbe, que está elaborado con piedra de Sierra Elvira, siendo las partes decorativas de mármol blanco de la Sierra de Filabres. Consta de una gran pila y frontis rectangular. Corona todo el conjunto una hornacina.
La pila es de base rectangular. Está formada por 2 piezas centrales y otras 2 que actúan de ángulos. El frontis está compuesto de 2 alturas. La inferior está constituida por una gran pieza rectangular con mediorrelieves esculpidos. La escena muestra, sobre un fondo de mar, 3 monstruos marinos de cuyas bocas surgen sendos caños de agua. Encima de los animales de los extremos aparecen 2 pequeños niños desnudos y en escorzo. El de la izquierda porta entre las manos un tridente y el otro una especie de pala. Este magnífico tablero está enmarcado, excepto por el lado en el que se une a la pila, por molduras de piedra gris decorada por rectángulos y rombos de mármol blanco y rojo respectivamente. Por encima de este primer conjunto hay una cornisa en saliente, muy desarrollada, que lo separa del segundo cuerpo. El segundo cuerpo está formado por un pedestal central decorado con incrustaciones de mármol blanco. Flanqueando el pedestal hay 2 grandes volutas decoradas con hojas de acanto. En los extremos destacan sus remates, formados por un primer cuerpo de pirámides invertidas y otro superior, también piramidal, decorado con piezas en mármol blanco. Remata el pilar una pequeña hornacina vacía, cubierta con una cúpula de cuarto de esfera en forma de concha. La hornacina, posiblemente, proceda de un pequeño oratorio que se construyó en el jardín del Adarve Nuevo a mediados del siglo XVII. Por último, comentar que encima del muro que delimita el jardín del Adarve, como elemento ornamental, se dispusieron una serie de macetas, que hemos visto en fotografías de la segunda mitad del siglo XIX y también en muchas del siglo XX hasta que desaparecen. Parece ser que por su fragilidad eran difíciles de mantener, quedando testimonio de ellas los huecos que todavía podemos apreciar en él y que servían como base sustentatoria para dar mayor estabilidad a las mismas. Y paso a hablaros del último elemento que destaco y que tiene su entrada en el exterior de la alcazaba. Se trata del aljibe de la plaza que lleva su nombre. El gran aljibe de la alcazaba, que en principio solo recogía el agua de origen pluvial, pasó a partir del siglo XVII a recibir agua de la acequia de la Alhambra. Tiene una planta rectangular de 34 metros de longitud por 6 metros de ancho y aproximadamente 8 metros de altitud y está formado por 2 naves. La comunicación entre las naves se realiza por medio de 6 puertas de arcos semicirculares. En sus lados menores presenta 2 cuerpos de escaleras de doble ángulo. En uno de ellos, considerado como el de entrada, se localiza un pequeño receptáculo cubierto con una bóveda esquifada, destinado a recoger el agua que desde allí pasa directamente al interior del aljibe. En el extremo opuesto se halla otra escalera cuyas paredes están abiertas por medio de pequeños arquillos de medio punto para facilitar la comunicación del agua. La cubierta se realiza con bóvedas de cañón reforzadas por arcos fajones que apoyan sobre pilares dispuestos en los muros perimetrales y en el muro de separación de sus 2 naves. En las claves de estas bóvedas había, antiguamente, lumbreras de forma circular que ahora se encuentran tapadas, y que servían para facilitar la ventilación y la luz al depósito. La construcción del aljibe de la Alhambra, además de ser la primera gran intervención en este conjunto urbano y arquitectónico tras la conquista de Granada en 1492, constituye una de las empresas más importantes. Su construcción de una obra de esta naturaleza formaría parte de un proyecto más amplio, cuya repercusión final no podemos medir, tendente a la activación de un programa de avecindamiento dentro de las murallas de la antigua ciudad palatina, ante lo cual se explica la puesta en marcha de obras y reformas de cierto calado. Por tanto, podemos considerar la construcción de este aljibe como uno de los primeros proyectos que se realizan en la Alhambra con vistas a su permanente habitabilidad. Fue la primera gran empresa que lleva a cabo Íñigo López de Mendoza, segundo conde de Tendilla, primer marqués de Mondéjar, capitán general del Reino de Granada y alcaide de la Alhambra en el marco de sus obligaciones. Sobre la autoría directa de este importante proyecto, tenemos que pensar en maestros u obreros de origen morisco procedentes, casi con toda seguridad, del Levante peninsular cuyos pagos resultan abundantes en la documentación de esos primeros años. Uno de ellos pudo ser el maestro de aljibes Francisco el Valencí, que aunque no aparece en los libramientos y gastos de las obras reales de Granada hasta 1504, más de una década después de su construcción, desde entonces estará estrechamente vinculado al conde de Tendilla en obras de esta misma naturaleza. La obra, de construcción bastante sólida, está realizada en ladrillo. Al exterior solo es visible la boca de entrada, ya que las alteraciones y modificaciones que ha sufrido esta zona desde sus inicios en el siglo XVI hasta comienzos del XX, han transformado por completo su imagen original.
El aljibe tiene una capacidad máxima de acumulación de unos 1.632 metros cúbicos de agua, siendo uno de los más grandes que se conservan en toda España, al tiempo que explica de forma clara la intención y objetivos que determinaron su construcción, es decir, disponer de un gran depósito que no solo fuera capaz de asegurar el suministro de la propia Alhambra sino de una buena parte de la ciudad. En cuanto a su funcionamiento y mantenimiento, la documentación existente al respecto nos dice que una vez al año, casi siempre durante el mes de enero, se procedía a vaciarlo para limpiarlo en profundidad de cara a eliminar todas las impurezas, suciedades y verdín acumulado, quedando listo de nuevo para empezar a recibir agua de la acequia del rey. Sobre los aljibes de la Alhambra se cuentan decenas de historias, casi todas inventadas. El misterio le rodea desde que el albercón más grande de Granada fue enterrado por miles de toneladas de cascajo. Se decía que para construirlo se utilizaron un barrio nazarita, un enorme barranco natural, un puente medieval y hasta el cascajo de varios palacios demolidos. Su fábrica fue la mayor obra de ingeniería hidráulica del siglo XV. El fin era asegurar las reservas de agua en caso de rebelión de los mudéjares recién sojuzgados. Después se convirtió en el cargadero de infinidad de aguadores que la vendían por las calles de Granada. Lugar de tertulias, plaza de toros, campo deportivo y, en el siglo XX, teatro abierto. Pero también sus aguas ejercieron un profundo magnetismo para un puñado de suicidas que decidieron poner fin a sus vidas arrojándose a sus aguas. Los aljibes, hoy subterráneos y ocultos a las visitas, son tan imponentes que la reina católica exclamó cuando lo vio acabado en 1499. Es como una catedral. A partir de entonces, la explanada que esconde este imponente edificio, la Catedral del Agua, ha venido siendo utilizado como un excelente espacio para conciertos. En 1952, cuando comenzó el Festival de Música y Danza de Granada, también por iniciativa de Gallego Burín, fue elegido este lugar para conciertos. Decía Jesús Bermúdez, arqueólogo de la Alhambra durante muchos años, que entre 1900 y 1980 solo se había vaciado y limpiado 6 veces. En la limpieza de 1979 se sacaron 5 centímetros de fango. Él conoció como nadie los vericuetos del agua en la Alhambra, también la infinidad de leyendas que rodeaban los misterios de los aljibes. Propuso abrirlo al público. Incluso se barajó la posibilidad de reproducir alguno de los brocales, que junto al que todavía se conserva en la plaza, se había pensado construir en 1494, pero al final se mantuvo su clausura por motivos de seguridad. Finalizo el capítulo dedicado a la Alcazaba haciendo una breve referencia de las distintas actuaciones que se han llevado a cabo en el recinto a lo largo de las distintas etapas históricas, a las que hice mención al iniciar esta sección y que han ido modificando la construcción desde su inicio a su estado actual. Comienzo por Muhammad II, hijo y sucesor del iniciador de la dinastía nazarí. Continuó las obras en la Alcazaba para reforzar las defensas y adaptarla a nuevas necesidades estratégicas. Esta segunda fase de construcción incluyó el refuerzo de las murallas y la ampliación de las torres principales, incluida la Torre del Homenaje y la Torre de la Vela, con el objetivo de mejorar la vigilancia y garantizar la protección del complejo palaciego y de Granada. Durante el reinado de Muhammad II, Granada se convirtió en el último bastión musulmán en la península ibérica, lo que hizo necesaria la fortificación adicional. Al mismo tiempo, el gusto artístico de los nazaríes impregnó la construcción con elementos decorativos y técnicas innovadoras, como la construcción en tapial, de las que ya hablamos cuando tratamos la desaparecida Torre del Adarguero. Durante los reinados de Yusuf I y su hijo Muhammad V, quienes también construyeron los palacios más famosos de la Alhambra, se realizaron algunas obras en la Alcazaba. Aunque su función principal era defensiva, en esta época se añadieron detalles arquitectónicos y estructurales que mejoraron tanto la seguridad como el aspecto estético de la fortaleza. En este momento, la Alcazaba comienza a perder algo de su relevancia como residencia. Los palacios recién construidos se convirtieron en el hogar de la familia real, mientras que la Alcazaba quedó destinada principalmente a los soldados y a las funciones de vigilancia. Tras la conquista de Granada en 1492, los reyes católicos integraron la Alcazaba dentro de la red de fortalezas cristianas. La Alcazaba fue utilizada como cuartel militar y símbolo del dominio cristiano sobre la ciudad, eliminando gran parte de la ornamentación islámica y destruyendo la mezquita de la Plaza de Armas. Durante este tiempo, su función fue estrictamente militar y administrativa, albergando destacamentos y sirviendo a la Inquisición, que también usó parte de la fortaleza como prisión.
A medida que los conflictos en la región disminuían y Granada perdía relevancia estratégica, la Alcazaba empezó a ser descuidada. La fortaleza fue lentamente abandonada y empezó a mostrar signos de deterioro, convirtiéndose en un espacio marginal, lo que acentuó su estado de ruina hacia finales del siglo XVIII. Durante la ocupación francesa en la Guerra de Independencia Española, 1808 a 1814, las tropas de Napoleón ocuparon la Alhambra, incluyendo la Alcazaba, utilizándola como cuartel. En 1812, cuando los franceses tuvieron que retirarse, dejaron la Alcazaba y otros sectores de la Alhambra llenos de explosivos y detonaron gran parte de la fortaleza, provocando daños graves y derrumbes significativos en las murallas y en varias torres. Esta destrucción fue un golpe devastador para la estructura y dejó la Alcazaba en estado de ruina, un daño que marcó la fortaleza durante décadas. En la segunda mitad del siglo XIX, con el auge del interés romántico por la Alhambra, escritores y viajeros europeos, como Washington Irving, ayudaron a despertar el interés por la conservación del monumento. Empezaron las primeras iniciativas de restauración, aunque de manera limitada. Estas primeras restauraciones se enfocaron en frenar el deterioro y rescatar partes del complejo de la Alhambra, incluida la Alcazaba. En el siglo XX, la Alhambra fue declarada Monumento Nacional, lo que impulsó la restauración de la Alcazaba. Se llevaron a cabo trabajos para consolidar estructuras, reconstruir partes dañadas y recuperar elementos arquitectónicos, especialmente durante la década de 1930 y luego, en los años 60. En estas restauraciones se reconstruyeron parcialmente torres y murallas y se implementaron medidas para evitar el deterioro, consolidando la fortaleza como un espacio histórico y turístico. En las últimas décadas, el enfoque ha sido conservar y poner en valor el patrimonio de la Alcazaba como parte de la experiencia cultural de la Alhambra. Las intervenciones actuales se centran en la conservación preventiva y la investigación histórica y arqueológica. La Alcazaba es ahora un elemento esencial del recorrido turístico y patrimonial de la Alhambra, en el que los visitantes pueden conocer no solo la estructura medieval, sino también las historias y transformaciones que ha experimentado. Próximamente en este canal, los palacios nazaríes.